Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras los ojos del entendimiento y de espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de los dones del Espíritu Santo a aquellos que escuchan. La revelación del Espíritu y de sus dones, cómo funcionan, cómo operan, cómo recibirlos, cómo manifestarlos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú abras los ojos. Amén. Vamos a hablar de las diferentes formas de profecías. El don de profecía es uno de los más prominentes durante el renovamiento espiritual. Este don reaparece con el resurgimiento de la vida y el espíritu en las iglesias. A través de la historia, en los grandes avivamientos y grandes derramamientos del Espíritu Santo, ha resurgido los dones espirituales y en forma prominente el don de profecía, donde Dios comienza a utilizar personas para hablar a través de ellos. Este don es impartido en un estado de embrión. Podemos ser más efectivos siendo fieles al ejercicio del don. Necesitamos un sitio en el cual crecer en la expresión del don. O sea que este don es dado no en un estado completamente desarrollado, sino un estado de embrión, en un comienzo. Y depende del ejercicio que nosotros le demos y de la fidelidad de nosotros, es como vamos a desarrollar este don. Ahora también, la profecía viene en diferentes formas. Una de las formas que viene en la profecía es los oráculos, en forma de oráculos. En Zacarías capítulo 10, versículo 2, nos habla sobre de esto. ¿Ok? Y dice así: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Dice que han dado vanos oráculos. Los profetas recibían el oráculo de Dios. Esta profecía es común e implica que Dios está hablando a través de personas a las gentes. Es una palabra hablada para el momento, inspirada por el Espíritu Santo. Esta profecía de oráculo habla sobre los planes de Dios en muchas ocasiones, sobre el propósito de Dios para el momento, y es específicamente dada para ese momento. O sea, el oráculo de Dios es, cuando uno habla sobre los oráculos de Dios, es conociendo la voluntad de Dios para ese preciso momento. Es una palabra dada para ese preciso momento. Esos son los oráculos de Dios. Y de esa forma viene la profecía. Ahora bien, la palabra dice en Primera de Pedro 4:10 que el que habla, hable conforme a las palabras que da Dios. O el que profetiza, hable conforme a las palabras que da Dios. Dios da las palabras a nosotros, nos da oráculos y nosotros los damos al pueblo. Es Dios comunicando directamente a través de otra persona a los creyentes. También en las diferentes formas de profecía está la profecía de exhortación profética. En Hechos capítulo 15 podemos ver la exhortación profética. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Fíjese que Judas y Silas confirmaron a los hermanos exhortándolos con palabras exhortativas. Esta forma de profecía es expresada de la misma forma que el oráculo. Y es un mensaje de urgente dirección a aquellos que es dirigido. Dios exhorta a través de un creyente, puede ser a una congregación o puede ser a una persona,
individual. Fijémonos que no hay una forma específica como viene la profecía. Muchas personas creen que la profecía es dada cuando una persona se pone de pie y comienza a hablar. Y comienza a decir, así dice el Señor. ¿Ok? Pero esa no es la única forma. Por esa razón, muchas personas, Dios le da profecía y no son llevadas a cabo porque no saben las formas por las cuales viene la profecía. Los profetas, la palabra de Dios nos habla, que tenían sus escuelas. La palabra nos habla de Eliseo. Eliseo tenía una escuela de profetas. ¿Cuántos saben eso? Eliseo tenía una escuela de profetas. Los profetas eran enseñados por los profetas más viejos o más entrenados en la profecía, los más maduros. Fijémonos que los profetas no entraban de lleno solamente a la oficina y ahí ya sabían todo lo que tenían que hacer. La profecía no es una cosa automática que depende solamente del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que entrenarnos para poder desarrollarnos en la profecía. Por esta razón, muchas personas no profetizan. Y algunos que profetizan no han crecido a la plenitud que Dios quiere que crezcan en su ministerio profético. ¿Por qué? Porque no han aprendido. En estas escuelas, los profetas eran enseñados en las diferentes formas como venía la profecía. Para que ellos tuviesen el conocimiento, para cuando la profecía sucediese, ellos supiesen que no solamente venía de una forma. Yo estoy seguro que a los profetas les eran enseñados a cómo ellos mismos probar la profecía, cómo probar los espíritus, cómo ellos saber si era profecía o no era profecía, cómo darse y dedicarse al tiempo de la profecía, cómo oír la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo quería hablar a través de ellos para que ellos se dieran a la oración y al ayuno y al apartarse con Dios para que Dios pudiera hablar más claramente a través de ellos. Todas estas cosas eran enseñadas en las escuelas de los profetas. Ahora bien, una de las formas que viene la profecía es a través de la oración profética. En Lucas 1, versículo 67 podemos ver esto. ¿Cuántos se preguntarían cómo es posible? Pues nosotros nos creíamos que la profecía venía solamente de esa forma. Una persona se pone de pie y comienza a hablar. Pero fíjese, versículo 67 dice así. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Zacarías en estos momentos estaba orando y el espíritu profético vino a donde él y él comenzó a profetizar. Ahora bien, la oración profética no es predicación. Hay algunas personas que se ponen a orar y quieren predicarle a las personas a través de esa oración. ¿Cuántas personas no se paran en una congregación y comienzan a orar una oración y la oración parece una predicación en vez de una oración? Porque está dirigida a la congregación. ¿Cuántas personas no se ponen a orar por una persona y en vez de orar por esa persona están predicándole a esa persona? Es mejor que usted se ponga de pie y se olvide de la oración y le hable directamente a esa persona que trate de usar una oración para predicarle a una persona. La oración tiene su lugar, la predicación tiene su lugar, la exhortación tiene su lugar. Y hay personas que utilizan esto para predicar. Entonces quieren a través de un don profético en ocasiones a tratar doctrinas. Las doctrinas no pueden venir a través de la profecía. Las doctrinas fueron dadas por medio de los apóstoles y de los profetas. Cuando usted ve a una persona que se para y comienza a dar una doctrina a través de una profecía, esté alerta y esté atento. Porque cuando habían diferencias de doctrinas, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, los apóstoles se reunieron y ellos no usaron los dones proféticos para traer corrección y plantar las doctrinas, sino que ellos se pusieron de acuerdo y hablaron entre ellos y dijeron, bueno, lo más esencial, de acuerdo a las escrituras, que ellos guarden es esto y esto. No comer sacrificado al oído, no comer sangre. Quiere decir que no utilizaron
Y habían profetas en medio de ellos, porque el don de profecía no es para establecer doctrinas ni para predicar. Ahora bien, y eso es una forma que ya usted tiene para usted saber si lo que se está hablando es del Espíritu o no. Las doctrinas son dadas por la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice basado en las doctrinas bíblicas. Si se va a doctrinar una iglesia, hay que doctrinarla a través de la enseñanza y la predicación, no a través de un don de profecía. Porque entonces tendríamos diferentes doctrinas. Entonces tendríamos que creer que lo que esa persona está diciendo es verdad, porque ella está hablando bajo la inspiración de Dios. ¿Me entienden? Así es que es una forma de probar la profecía. Ahora bien, la oración profética es inspirada por Dios. Y sucede cuando nosotros oramos más de lo que entendemos o conocemos. Cuando usted comienza a orar una oración y usted va más allá de lo que usted entiende y de lo que estaba en su mente, y usted se mete más allá y comienza a orar, se puede convertir en una oración profética. Fijémonos que el capítulo 3 de Habacuc es una oración. Y en Habacuc habla sobre el gran avivamiento que vendría. Habacuc está orando. Y Habacuc comienza con una oración, pidiéndole a Dios que avive su obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos la haga conocer. Capítulo 3 del libro de Habacuc, oración del profeta Habacuc, dice en el primer versículo, y dice que mientras él estaba orando sobre el avivamiento, que avivara su obra en medio de los tiempos, eso es, la oración profética es como cuando usted como cuando un carro que es de cambio y usted lo tira de momento a otro cambio más alto, de segunda a tercera, y coge más fuerza y coge más arranque, o como un carro automático que tiene el overdrive. Ahora bien, fíjese que Habacuc de momento se metió en el versículo 3 y dice: y Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Fíjese que mientras él estaba hablando sobre avivamiento, de momento comenzó a declarar en su oración avivamiento. Comenzó a profetizar. Es decir, que la oración profética viene a los creyentes. Ahora bien, no es la única oración profética. Ciertamente hay otras oraciones proféticas escritas en la palabra de Dios. Así es que hay ocasiones donde usted puede estar orando y en esos mismos momentos venga una oración profética. Puede ser una oración profética para la iglesia, como que puede ser una oración profética para su vida personal o para su hogar. Esté pendiente, porque la profecía edifica al creyente. La profecía viene también a través de canciones y salmos proféticos. En Deuteronomio 32 vemos el cántico de Moisés. Moisés comenzó a cantar un cántico, y este cántico fue un cántico profético. Fijémonos que la profecía no viene solamente de una forma, sino que tiene diferentes formas. Dice, cántico de Moisés. Y comenzó Moisés a cantar y dijo: escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi conocimiento y mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecí y engrandeced a nuestro Dios. Fíjese que en esta canción profética Moisés habló de las grandes victorias. Moisés habló de la victoria que ellos tuvieron, y también habló de la paga de la desobediencia. Y toda la canción es referida a la grande victoria que ellos tuvieron cuando
salieron de Egipto y pasaron el mar. Dice que María también, que era profetisa, con un pandero comenzó también a cantar y comenzó también a profetizar en canciones. Así es que Moisés y María, las cuales eran profetas de Dios, cantaban canciones proféticas. Estas canciones edificaban al pueblo. Ahora bien, en el Salmo 95 nos habla también sobre salmos. Salmo 23 fue un salmo profético que habla sobre Jesucristo. Salmo 22 habla sobre Jesucristo. El Salmo 18 habla también sobre Jesucristo. Diferentes salmos hablan sobre el ungido de Dios, el cual era Jesucristo. Ahora fíjese que estos salmos hablaron de cosas venideras. ¿Qué es un salmo? Un salmo es como si fuera una poesía. Los salmos son dados a los creyentes. La Biblia dice, si alguien tuviese un salmo, un himno, y muchas personas creen que los salmos vienen de la palabra. Si alguien tuviese un salmo, pues déjeme leer un salmo. Eso en ese error que han caído. Ya no son salmos, esta es la palabra de Dios. Pasaron por el canon, esta es la palabra inspirada. Cuando dice que si alguien tiene un salmo, es que Dios continúa dándole salmo a los creyentes. En ocasiones los salmos vienen a través de lenguas y después interpretación. Es semejante al cántico en lenguas y después la interpretación. Son salmos dados, inspirados por el Espíritu Santo a su espíritu. Son de grande edificación para el creyente. Y en ocasiones se convierten en salmos proféticos. Creo que los otros días el Señor me dio un salmo sobre la luz en la parte de atrás, el miércoles de la oración. Yo comencé a hablar un salmo, no sé cuántos me oyeron, pero yo estaba hablando sobre la luz y hablé sobre la creación y el salmo se titula Tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Ese fue el título del salmo que me vino a mi espíritu. Y ahí yo comencé a interpretarlo. Primero lo hablé en lengua y después vino la interpretación. Pues me fue de grande edificación. Fíjese que entonces muchas personas creen que los salmos son los que están escritos. No, Dios continúa inspirando salmos. Y en esos salmos en ocasiones vienen profecías. Así es que, así como en el cántico, vienen los salmos. A través de ellas, Dios trae reformación y renueva al pueblo. Hay muchas canciones que Dios da y hay canciones que en este tiempo Dios ha dado que son canciones proféticas. Estas canciones proféticas renuevan al pueblo. Cuando son cantadas por un pueblo que conoce al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se derrama sobre ese pueblo. ¿Por qué? Porque son canciones proféticas, inspiradas directamente por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que algunas personas cantan ciertas canciones y trae tal renovamiento. Ahora, fíjese que hablamos sobre los oráculos. Los oráculos es la palabra dada para ese tiempo. Los oráculos es la palabra dada para ese tiempo, para esa gente en ese momento. El plan revelatorio de Dios para ese momento. Asimismo, hay canciones dadas por inspiración del Espíritu Santo para ese pueblo en ese momento. Y mientras ese pueblo canta esas canciones, recibe tal bendición. Pero quizás de aquí a 40 años, esas canciones sean puestas, o sea, son canciones de exhortación que exhortan quizás a adorar a Dios o alabar a Dios o canciones de victoria. Y tienen cierta parte, pero Dios continuará inspirando nuevas canciones y dando nuevas canciones proféticas para otro pueblo. Porque quizás nosotros no cantemos las canciones que cantaron los judíos de aquel tiempo, pero Dios nos da otras inspiraciones. Ciertamente, todo esto no se puede salir de las Escrituras, porque cualquier profecía o canción que se salga de las Escrituras no es inspirada por el Espíritu, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu y la palabra están de acuerdo.
El Espíritu y la palabra están de acuerdo. Ahora bien, son canciones dadas por el Espíritu para este momento, para esta edad. Quizás 10 años de ahora Dios dé otras canciones y continúe dando otras canciones. Por eso es que en cada renovamiento del Espíritu y en cada derramamiento se manifiesta el don de profecía. Y en muchas ocasiones se manifiestan las canciones proféticas. Las canciones proféticas mayormente son exhortación, son exhortativas y no traen revelación. La Biblia dice que el don de profecía es para la exhortación y la edificación. Son edificativas. Y estas canciones son de gran importancia que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Para qué? Para cuando Dios nos dé canciones proféticas. Si Dios se la da a otro pueblo, ¿por qué no puede dar canciones proféticas en nuestros medios? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Y si nosotros tenemos fe y conocemos, lo que pasa es que a veces nosotros no conocemos. Pero cuando nosotros conocemos que hay ocasiones donde Dios se mueve a través de dar canciones o cánticos proféticos, cuando vienen, pues los percibimos. También está la profecía personal. La profecía personal trae convicción. En 2 de Samuel 12:17, cuando David pecó contra Dios por su pecado de adulterio y de asesinato, Dios mandó a un profeta, el profeta Natán, y le trajo una profecía, la cual trajo convicción. Estos son profecías personales. Dios provee dirección específica para un propósito específico en ocasiones. Cuando vino el profeta Agabo y le profetizó a Pablo y dijo: el dueño de este cinto será amarrado de esta forma y será llevado preso. Esto fue una profecía personal. Fíjese que no es una profecía a la iglesia en general, sino una profecía directamente a una persona. Y está hablando individualmente a esa persona. Son profecías personales. Nosotros tenemos que estar alerta porque muchas de estas profecías personales son inválidas. Tenemos que estar alerta porque hay muchas personas que nos dan profecías personales. Y en muchas ocasiones estas profecías son inválidas. Muchos hombres de Dios, cuando Dios ha comenzado a utilizarlo, muchas personas han traído profecía a sus vidas. Y han traído profecías personales a sus vidas. Y si ellos se hubieran dejado llevar por esta profecía, nunca hubieran llegado a ningún lado. ¿Por qué? Porque estas profecías en muchas ocasiones son dadas por el corazón del profeta y no por el Espíritu Santo de Dios que mueve al profeta. Por eso la Biblia nos dice que probemos las profecías, especialmente las profecías personales. Pues ya es cuando la profecía le viene a usted personalmente. En muchas ocasiones son profecías las cuales usted tiene que hacer largo. No es como la profecía en general en el cuerpo, que mayormente es de exhortación y edificación. Dios hará y Dios está haciendo esto. Pero en ocasiones las profecías personales ordenan a las personas hacer ciertas cosas. Tú no tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Tú dejaste de hacer aquello. Entonces ya son profecías personales directamente. Cuando son profecías así directamente, nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas de ellas son inválidas. Yo quisiera decirle que son válidas, pero no lo son. Pues cada persona desea grandes cosas de parte de Dios. Y en ocasiones aún estas profecías son dadas y son dadas personalmente y aún no hablan de victorias, pero la mayoría de ellas ciertamente hablan de lo que Dios va a hacer, y en ocasiones hablan a las personas de grandes cosas de parte de Dios, y esto pues causa confusión a las personas. Ahora bien, la visión profética. Casi todos los profetas del Viejo Testamento estaban sujetos a visiones. Los profetas tenían visiones de Dios, veían los acontecimientos.
En Apocalipsis 4 nos habla de la visión que tuvo Juan. Apocalipsis 4 en el Nuevo Testamento nos habla de la visión de Juan. Y nos dice así, versículo 1 al 3. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Fíjese que él estaba en el Espíritu, y dice que comenzó a ver visiones, comenzó a recibir visiones de parte de Dios. Los profetas veían. Una visión no es lo mismo que un sueño. Una visión es cuando usted entra al mundo espiritual. Eso es lo que significa estando en el Espíritu. Estando en el Espíritu es cuando su espíritu, a través del Espíritu Santo, sus ojos espirituales comienzan a ver en el mundo espiritual. Y Dios los lleva a ese sitio y usted comienza a ver detalles. No es una voz hablándole, usted ve si los colores son rojos, si es verde, si es blanco, si es pequeño, si es grande, ve detalles, es una visión. Las visiones eran dadas a los profetas en el Viejo Testamento. Capítulo 37 de Ezequiel dice, y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese que lo llevó en el espíritu y lo puso en un valle de huesos. Esa fue la visión. El espíritu se lo llevó en el espíritu y lo puso. No fue carnalmente que lo puso donde había un valle de huesos naturales, o sea, física. No, eran huesos espirituales. Era una visión que Dios le estaba dando al profeta. Y esta es una forma de profecía, no solamente en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también ocurren visiones, porque le ocurrió a Juan. Juan era apóstol y profeta de Dios. La acción profética. Nosotros quizás seamos llamados a tomar ciertas acciones quizás extrañas, especialmente las personas que están llamadas a ser profeta. Aquellos que eran llamados a ser profetas tomaban ciertas acciones y en ocasiones eran acciones extrañas. Fíjese que en una ocasión Dios llamó a Ezequiel y le dijo, no hablará más a este pueblo porque son casas rebeldes y no quieren escuchar. Y Dios hizo que el profeta se quedara mudo para que no le hablara más al pueblo. Eso le sucede a multitudes de cristianos hoy. Dios no le envía mensajeros y Dios le tranca la boca a aquellos hombres de Dios que le pudieran hablar palabras proféticas, instrucciones y direcciones de parte de Dios, porque son rebeldes. Muchas personas quieren oír de Dios en su rebeldía. Quieren seguir siendo rebeldes, pero quieren oír de Dios. Y entonces si no trabaja, porque en una ocasión Dios hizo que el profeta se quedase mudo y no hablase. Pero eso que muchas personas vienen delante de personas con ministerio profético y Dios no les dice nada. Y Dios los deja, no les dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos quieren que le diga cosas que ya Dios le había hablado y que ellos han sido desobedientes a ella. Y Dios dice, pero si son rebeldes en lo que yo le he dicho, ¿para qué le voy a hablar otra vez? Y deja a los profetas mudos, le tranca la boca y no le da palabra. Acciones proféticas. Fíjese que Dios es el que da la palabra. Si Dios no la da, pues de nada nos sirve. Ezequiel en el capítulo 4, versículo 1 al 17, nos habla. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, tú hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor.
Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Fíjese, y le dijo, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Fíjese que son acciones proféticas, ya no era una palabra. Dios mandó al profeta a que edificase una ciudad y hiciera contra ella campamento y edificara baluartes en contra de ella e hiciera un muro en contra de ella. Fíjese que ya no era una acción profética, esto era lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel. Y él lo hizo con sus propias manos. Acciones proféticas. Él se acostó de un lado, él se acostó del otro lado por tantos días. Y tantos días significaban años, los cuales él iba a llevar el pecado. Estas son acciones proféticas. En el capítulo 5 dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo. Toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás al fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirá el viento y yo desvainaré espada en pos de ello. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego. Y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras de alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Fíjese que la casa de Israel estaba peor que todas las naciones de alrededor. Y hay ocasiones, iglesias y cristianos que están peor que los impíos, ¿sabe? Están peor que los impíos. Ahora fíjese que Dios le mandó a cortarse el pelo y a quemarlo, porque de ahí iba a salir fuego. Y todo el pueblo de Israel estaba viendo esto. Porque el pueblo de Israel sabía que Ezequiel era profeta de Dios. El pueblo de Israel lo sabía. Y cuando veían, cuando él se tiraba por las plazas, y todo el pueblo de Israel comenzaba a ver a Ezequiel con el pelo y quemándolo y cortándolo con espada, ellos tenían que preguntarse qué está sucediendo con él. Porque eran acciones proféticas. Acciones proféticas. Y ellos se preguntarían, hey, cuando vieron lo de la espada, estoy seguro que se preguntarían que vendría guerra. En una ocasión, Dios mandó a Ezequiel a coger todos los enseres de su casa, sus joyas y sus trastes, y se los amarrara en la espalda y siguiera andando así fuera para la ciudad. Y dice, así saldrá cautivo mi pueblo, con todos sus enseres. Fíjese, eso fue una acción profética. Y mientras él salía, el pueblo iba viendo lo que le iba a suceder a ellos mismos. Esas son acciones proféticas. Es como hoy en día hay un hombre que muchas personas, que quizás algunos cristianos dicen, pero ese hombre está loco. Creo que ha dado la vuelta al mundo con una cruz, cargando una cruz. ¿Cuántos han oído de eso? Un hombre que se echa una cruz y andando, y donde quiera se paran cientos de personas, y ahí él habla la palabra. Eso es un profeta de Dios con un mensaje para el pueblo. Eso no quiere decir que usted y yo hagamos lo mismo, porque todos los profetas no hicieron lo mismo que hizo Ezequiel. Algunos solamente hablaron, algunos tomaron acciones proféticas. Él está haciendo eso porque el Espíritu Santo de Dios le dijo que lo hiciese. Porque lo que no es, Dios lo escogió para deshacer lo que es. ¿No es cierto? Es como un hermano de nuestra raza hispana, que Dios le dio una acción profética, que vierte aceite por sus manos y sale aceite de sus ojos. Esos son hechos del Espíritu Santo de Dios. Acciones proféticas. ¿Y qué quiere decir esa acción profética? El pueblo no ha entendido ni ha comprendido. Y todo el mundo se emociona y se va allá. Ay,
Voy a ver al hombre que está botando aceite y todavía el pueblo no ha entendido que tiene Dios que poner a un hombre a derramar aceite para enseñarle la falta de aceite que tiene el pueblo en sus medios. Es una acción profética de Dios, hablando de Dios al pueblo de Dios a través de un hombre. Lo pone a botar aceite, queriéndole decir, esto es lo que va a traer el resultado, esto es lo que va a traer la solución. Le está hablando por una acción. Al mismo tiempo hace obras y al mismo tiempo le está hablando al pueblo. No es para que nosotros nos excitemos y nos volvamos locos allá a adorar a un hombre que está o a estar excitado. No, es para que usted mismo busque que usted también vea aceite de usted y traiga libertad a los cautivos. Dios hablando. Acciones proféticas. Dios lo hace en este último tiempo porque dice que la unción es la que rompe el yugo. Y Dios habla de diferentes formas. Jeremías 27, otra acción profética. Versículo 2 dice así: Jehová me ha dicho, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y los enviará al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas cosas en tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra, y las reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Fíjese que Dios le mandó al profeta Jeremías que hiciese yugos y coyuntas y los pusiese sobre de él, sobre su cuello, y después que los pusiese sobre su cuello los enviase. Y cuando los envió a los diferentes reyes, lo que le quería decir que estos reyes, todos ellos tenían que estar bajo yugos y coyundas, bajo el rey Nabucodonosor. Fíjese que era una acción profética, mezclada con palabras. La acción profética, y Dios le estaba hablando, estaba dando mensaje a cada uno de ellos. Así es que, en una ocasión, usted puede tener cualquier acción profética. Cualquier acción profética. Cuando tú tomas una acción profética, Dios trabaja por ese momento, por lo que Dios le ha revelado a ustedes. Y esa es la forma que trabaja. Fíjense, él se puso coyundas sobre de él. Se puso coyundas sobre de él y después las envió. Así es que son acciones proféticas. En una ocasión, cuando muy pocos de nosotros ministrábamos bajo los dones del Espíritu, yo me acuerdo que en una reunión que hubo en mi hogar, el Espíritu Santo me dijo, coge un papel y dibuja una paloma y abajo de ella pon todos los nombres de los dones del Espíritu Santo. Y hazle una reunión y a cada uno le da un papel y ellos pongan las manos sobre de él para que se manifiesten todos los dones del Espíritu Santo. Yo cogí esa palabra, puse la paloma, escribí lo que había debajo, le di un papel. Hay personas que el Espíritu Santo los despertó a las 3 de la mañana para poner las manos sobre el papel. Habían personas que caían bajo el poder de Dios orando, sentían un fuego orando aún de madrugada. ¿Qué era eso? Una acción profética. Dios estaba hablando del derramamiento de su Espíritu y la manifestación de sus dones. Una acción profética. Eso no quiere decir que yo a todas las iglesias que voy cojo un papel y lo escribo y se lo doy a las personas. Ese es el problema con algunas personas. Que Dios les dio una acción profética y se la quieren aplicar a todo el mundo. Esa es la palabra por ese momento. Ya yo pasé de eso. Voy hacia adelante. Si Dios me da otra acción profética, la hago. Si no, no la hago. ¿Me entienden? Ese es el error de algunas personas que cogen una acción profética y entonces usted no veía a Ezequiel año tras año con sus enseres saliendo hacia afuera. Eso fue quizás un día o una semana que salió con sus enseres. Y la persona coge una acción profética y se quedan en esa acción profética. Esos son errores. O sea que eso es dado por el momento para Dios hacer
cierta obra. Dios estaba hablando de que Él deseaba manifestar todos los dones, una acción a través de una acción profética. Ahora bien, ciertamente se ha manifestado los dones del Espíritu. Ahora bien, acciones proféticas. En una ocasión Dios llamó a un hombre a que se casara con una mujer adúltera, porque Israel había adulterado. Mire qué cosa más grande. Dios llamó a uno de sus profetas que se casase con una mujer adúltera, porque eso significaba algo. Oseas, un profeta muy conocido entre el pueblo de Israel, cuando se casó con la adúltera, él hablaba y él estaba pasando por los sufrimientos. Fíjese, él estaba pasando por los sufrimientos de Dios. Por eso yo le dije la semana pasada que los profetas son cargados. Cuando son profetas verdaderos, tienen cargas del sufrimiento de la obra de Dios. Porque fíjese, este profeta sufría lo que Dios estaba sufriendo, porque la esposa de Dios era una adúltera. Su iglesia había adulterado en contra de él, y este profeta estaba sufriendo porque su mujer era una adúltera y se iba con otros hombres. Y después tenía que recogerla para atrás, porque Dios, aunque su pueblo se había apartado, los recogía para atrás. Y él tenía que recoger a la mujer para atrás, bajo órdenes del Espíritu Santo. Y era una vergüenza para el profeta. ¿Para qué era eso? Para que el pueblo supiese que era una vergüenza para Dios que su pueblo se apartase atrás de ídolos muertos y mudos, que no le habían dado nada. Y Dios, que le había dado de lo bueno de la tierra, le había dado aceite, le había dado de comer. Y ellos se habían ido atrás de los ídolos que no le habían dado nada. Y Oseas, que había mantenido su mujer y le tenía de todo en su casa, la mujer se fue con hombres que no le dieron nada. O sea, una acción profética. Dios hablando, y todavía esas acciones proféticas suceden hoy. Y Dios llama a hombres a hacer cosas que avergüenzan al pueblo de Dios que está mal. O avergüenzan. Son acciones proféticas. Porque el pueblo estaba viendo con sus propios ojos lo que estaba sintiendo Dios. Y qué era lo que ellos habían hecho. Porque entonces ellos se veían, porque ellos no podían percibirse como adúlteros delante de Dios. Pero cuando lo vieron en acción, dijeron, eso es lo que somos nosotros. Y reconocieron su pecado para que se arrepintiesen. Y dice que Dios no solamente la mandó a tomar, sino que le daba nombres. Y esos nombres significaban nombres proféticos. En el capítulo 3 de Oseas nos habla sobre esto. Nombres a cada uno de sus hijos. Y cada nombre significaba una acción profética. Y esa es la forma que Dios utilizaba para hablarle a el pueblo de Israel. Fíjese que desde el principio, desde sus primeros hijos que estuvo Oseas, Dios le habló desde sus primeros hijos, y algunos significaban que se habían apartado, hasta que llegó a uno de sus hijos que se llamaba Lo-Amí, y este Lo-Amí significaba tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío eres tú. Lo-Amí significaba esto. Fíjese que a través de estos hijos Dios le habló al pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios le puso nombre? ¿Y por qué Dios le puso Lo-Ruama y le puso Lo-Amí y le puso diferentes nombres a cada uno de sus hijos? ¿Usted sabe para qué? Para que el pueblo nunca se olvidase, porque esos hijos vivían dentro del pueblo. O sea, que las profecías eran dadas de una forma para ese pueblo continua. ¿Cómo era que se daba continua? No era que Dios todos los días levantaba un profeta, sino que cada vez que el pueblo veía a ese hijo, sabía cuál era el mensaje. Y cada vez que ese pueblo veía a esa mujer, sabía cuál era el mensaje. Y cada vez que veía al otro hijo, sabía cuál era el mensaje. ¿Entiende?
porque a través de eso ellos eran transformados y se arrepentían. Muchos de ellos yo creo que se arrepintieron de sus pecados y tornaron a Dios, porque esto era lo que significaba cuando Oseas recibía a su mujer, porque Dios iba a recibirlos para atrás. Así es que, fíjese, Dios utilizó esta acción profética para poder comunicarle un mensaje al pueblo. También Dios habla a través de sueños proféticos. En Daniel, libro de Daniel, nos habla de que Daniel tuvo sueños proféticos. Daniel, Dios lo utilizaba a través de sueños y a través de visiones. En el capítulo 7 del libro de Daniel, en el primer versículo dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Fíjese que tuvo un sueño y visiones. En una ocasión hubo un hombre o un muchacho que tuvo un sueño. Este fue José. ¿Se acuerda de José? José también tuvo un sueño, que soñó que la luna y el sol y 11 estrellas se postraban delante de él. Este sueño era un sueño profético. Daniel también tuvo sueños proféticos. Y Daniel era un intérprete de sueños. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel fuese un gran intérprete de sueños? ¿Te quieres saber por qué Daniel era un intérprete de sueños? ¿Qué fue lo que le hizo que fuera tan grande intérprete de sueños? 2 cosas: su vida de oración y que no se contaminó. Fueron 2 cosas importantes que lo hicieron intérpretes de sueños. Dios habla a través de sueños a su pueblo. Y en ocasiones son sueños proféticos, sueños que tienen que ver con la vida real. Cuando usted entiende que estos sueños son proféticos, hay ocasiones que son luchas espirituales, Dios dando conocimiento profético sobre luchas espirituales, cosas que van a suceder, bendiciones de parte de Dios, como a José, que fue una bendición. En ocasiones son juicios de Dios, pueden ser juicios a personas, juicios de Dios a personas, a creyentes. Son sueños proféticos que vienen a los creyentes. Ahora bien, Dios nos da estos sueños proféticos para que nosotros los compartamos, no nos quedemos con ellos. Así es que usted, cuando tenga un sueño profético, compárelo con las Escrituras. Háblele a la persona, reconozca o conozca, pregúntele a la persona. Conociendo a la persona, usted podrá saber si ese sueño es aplicable o no, porque hay sueños que no son proféticos. Hay sueños que vienen del mucho comer. Cuídese ahora en esta semana. Y hay sueños que vienen del maligno también. Así es que ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Hay sueños que vienen directamente del maligno. Son inspirados directamente por Satanás. Ahora bien, Dios nos da todos estos sueños para que nosotros nos alertemos de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y en ocasiones, porque nuestra mente está tan activa durante el día, Dios escoge el sueño. Fíjese que en ocasiones Dios escoge el sueño para así trabajar libremente a través de nuestra subconsciencia. A través de esa subconsciencia Dios trae el sueño, trae la revelación, y así nosotros pues podemos percibir. En ocasiones nos trae la revelación de lo que Dios está haciendo, en ocasiones nos trae revelación de la lucha espiritual. Ahora bien, hay algunos avisos para nosotros aprender a profetizar. Nosotros tenemos que reconocer el valor de la profecía en estas formas de revelación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 5. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nosotros tenemos que reconocer el valor de la profecía. Fíjese que la Biblia fue dada por medio de profecías. Debemos de reconocer el valor profético si vamos a poder ejercitarnos en este don. Otro punto importante, pídale el don a Dios. Pídaselo, pídale el don. Versículo 39 del capítulo 14 dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Procurad profetizar. Pídale el don a Dios. Pídaselo. Pídale a los dirigentes o a los que dirigen, o los hermanos espirituales, que le pongan las manos a usted para recibir el don. En Romanos 1:11 dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Deseo veros para comunicarle un don. En 1 Timoteo 4:14 dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Fíjese, que te fue dado por la imposición de las manos. Este don fue dado por medio de la imposición de las manos, por medio de profecía. En 2 Timoteo 1:6, el don de Dios está en ti. Fíjese, el don de Dios está en ti. El don de Dios está en ti por la imposición de las manos. Está en ti por la imposición de las manos. Hechos 19:6 dice así: Pablo se encontró con ciertos creyentes en Efesos que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y dice en el versículo 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban otras lenguas y profetizaban. Fíjese, ellos comenzaron a profetizar cuando se le impuso las manos. Cuando se le impuso las manos, comenzaron a profetizar. Quiere decir que el don de profecía puede ser recibido, y otros dones pueden ser recibidos si Dios, ha dispuesto y predispuesto recibir, impartirle a usted ese don, y usted lo está procurando, porque usted tiene que procurarlo, y usted tiene que desearlo, y usted tiene que buscarlo. Dios imparte dones a través de la imposición de las manos. Los aviva en usted a través de la imposición de las manos. Ahora bien, otra cosa muy importante, aquellos que desean aprender a profetizar, medite en la palabra en abundancia. Salmo 1 dice: medita en la palabra, su delicia es meditar en la palabra día y noche. Y Josué 1:8, y en su ley medita día y noche. La meditación en la palabra es de gran importancia para aquellos que desean moverse en un ministerio de profecía efectivo. Identificate con un grupo pequeño. La Biblia dice en el capítulo 14, versículo 26 de 1 de Corintios: cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Fíjese, identifíquese con un grupo pequeño donde usted pueda ministrar y dar sus dones. En ocasiones hay servicios en hogares donde Dios va a continuar desarrollando, y hay grupos pequeños que se reúnen donde usted puede traer la manifestación este don, y así pues puede desarrollarlo. El don, aunque usted lo pida, sean puestas las manos, lo más importante es que usted lo practique, que usted lo ejercite para el desarrollo de él. También no te desalientes por la imperfección. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 dice así: porque conocemos en parte y en parte profetizamos.
Dice, en parte yo conozco y en parte profetizo. Quiere decir que él no lo sabía todo. Él no tenía conocimiento de todo. Él decía, solamente conozco en parte. Y solamente en parte profetizo. O sea, que no se deje llevar porque usted está haciendo imperfecciones. Sino, si usted tiene un corazón sincero de aprender las cosas de Dios, Dios lo dirigirá y le mostrará lo que tiene que hacer. Así es que esto es muy importante para la ejercitación del don de profecía. Hay muchas personas que cometen un error y no vuelven a dar más nunca una profecía. Se trancan al Espíritu de Dios y dicen, no vuelvo yo más nunca. Y eso impide que ellos sean de bendición para otro y de edificación para otro. Requiere fe para ejercitar este don. Y requiere valor, y requiere darse al Espíritu, y requiere sometimiento al Espíritu. Nosotros tenemos que someternos al Espíritu de Dios si vamos a operar en este don de profecía. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque pues muchas personas creen que el don de profecía es ejercitado solamente cuando Dios quiere y es la responsabilidad de Dios. ¿Entiendes? Es la responsabilidad de Dios y la suya. Cada don conlleva una responsabilidad. Cada don conlleva una responsabilidad. Y si usted está imperfecto, acuérdese que usted lo ha recibido en un estado de embrión, donde ese don va a crecer y va a desarrollarse según usted lo practica, según usted lo ejercita. Y según usted lo va ejercitando, confíe en el Señor. No critiquemos a aquellos que hacen imperfecciones, pues ninguno de nosotros es perfecto. Solo vamos a ser perfectos cuando entremos de lleno al cielo. Por eso la Biblia dice en Corintios que cuando venga lo perfecto, se terminará la profecía y se terminará los dones de revelación. Cuando venga lo perfecto, porque lo perfecto todavía no ha llegado. Lo perfecto todavía no ha llegado. Por eso es que hace falta estos dones. Eso es en el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde habla sobre la perfección. Así es que cuando uno comete imperfecciones, no es para que los hermanos le caigan arriba a esta persona y comiencen a criticarlo. Si usted ve que hay sinceridad en esa persona, que quiere esa persona aprender a ser utilizada por Dios, que esa persona está dispuesta a vivir la vida que requiere ejercitar ese don, entonces ya ahí usted tiene que asistir a esa persona y ayudarla a esa persona. Ahora, hay personas que no quieren vivir la vida, que no quieren ejercitarse en la santidad, que no quieren someterse. Algunos no se quieren someter a los líderes de la iglesia y entonces quieren ir andando como rabos locos por ahí. Y muchos se van a otros diferentes grupos a ejercitar sus dones. Y ellos van confundidos. Imagínense, lo que le den a las personas y ellos lo crean, quedan completamente confundidos. Y eso es errores grandes que sucede hoy en día en la iglesia del Señor. Así es que no son dados perfectos, sino, o sea, los dones son perfectos, no hay imperfección en ellos. No se crea que yo le estoy hablando de imperfección porque los dones son imperfectos. Los que somos imperfectos somos nosotros y vamos a esa perfección. Y hay una diferencia entre la imperfección y los falsos profetas o las falsas profecías. Hay una diferencia muy grande entre las dos, entre la falsa profecía, el falso profeta y hermanos que son sinceros y cometen imperfecciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Porque hay veces que nosotros vemos imperfecciones y ya
catalogamos a esa persona. Ese hermano es un falso profeta. Sí, así es. Ese hermano es un falso profeta porque hizo una imperfección. Esa hermana es una falsa profeta y está dando profecía falsa porque cometió una imperfección. No, no es así. Hay una diferencia entre eso y aquellos que están aprendiendo y que no saben. Y ahí es donde nosotros vamos a diferenciar entre los falsos profetas, probar las profecías, entre la profecía falsa, cómo aprobarlas, los profetas que profetizan de su corazón. Todas estas cosas las vamos a discutir. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, para que a través del Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.